Que esta técnica es muy interesante, derivación logarítmica. Me puede servir para dos cosas. La principal, suponga, suponga que se quiere derivar f de x igual a x a la x. Ok, la pregunta es, bueno, esa es una función, sí, existe, todo bien, ¿verdad? Es una función. La pregunta es, ¿cómo derivo esa función? Yo tengo dos reglas. Bueno, de hecho una. Mira, no he demostrado la otra. Puedo mostrar la otra ahorita. Em, sí, ahorita demostramos esta otra, pero yo tengo dos reglas, o van a conocer dos reglas. Una de las reglas es cómo derivar x a la n, que ya yo se las di, pero ahorita lo vamos a demostrar para todo número real. Nx a la n menos 1. Pero esta requiere que el exponente sea un número, no puede ser una x. Entonces no puedo aplicar esa regla aquí. La otra que no se las he dado, esta ya casi la vamos a demostrar, es la derivada de la exponencial. No hemos visto cómo derivar una exponencial. Ok. Esta es a la x logaritmo de a. Sin embargo, esta requiere que la base sea un número. Y aquí en la base no tengo un número. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago esto entonces, verdad? O sea, no me sirve ninguna de esas dos reglas. ¿Cómo voy a derivar una potencia que tanto en la base como en el exponente tiene variable? Ese es el caso problemático que estamos trabajando. Una potencia que en su base y en su exponente tienen variables. Ok, vean qué procedimiento más interesante. Ok, quiero derivar esto. ¿Qué hago? Aplico logaritmo natural a ambos lados. Se aplica logaritmo natural. Puede ser cualquier logaritmo, pero se acostumbra al natural porque la derivada es más fácil. Logaritmo natural a ambos lados y se deriva. Bueno, se aplican propiedades del logaritmo y se deriva. Vean qué interesante, porque si yo tengo este f de x igual a x a la x, aplico logaritmo natural a ambos lados. Aquí es donde les decía que eventualmente uno no sabe si la función es positiva a veces o negativa. Puede ser que a veces sea positiva, a veces sea negativa. Entonces, en realidad, aquí uno, para asegurarse que esto está bien, debería aplicarlo, digamos, que con valor absoluto, para que se aplique aun cuando la función fuera negativa. No hay problema, ¿verdad? Aun cuando la función fuera negativa. Y una vez que aplico logaritmo, por cierto, se acostumbra a no poner el valor absoluto, poner logaritmo natural nada más. Pero a mí me gusta con valor absoluto por esa razón, porque la función podría ser negativa en algún momento. Voy a bajar un poquito. Se aplican propiedades de logaritmos. Aquí sigamos con el valor absoluto. Propiedades de logaritmos. Ese exponente, esa potencia la puedo bajar. Y aplico derivación implícita. O sea, derivo a ambos lados. ¿Ok? Y digo, bueno, la derivada del lado izquierdo, 1 sobre f de x por f'. Vean que hay una cadena, ¿verdad? La derivada del logaritmo, aún con valor absoluto, habíamos dicho que era un entre f de x. Pero como no estoy derivando x, estoy derivando f de x, entonces es cadena por f'.
Del lado derecho tengo un producto. Digo, derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Quiere decir, al final, despejo el f', igual que hacíamos en derivación logarítmica, en derivación implícita, termino despejando el y', en este caso el f', y me queda que es f de x que multiplica a logaritmo natural más 1. Pero ¿quién era f de x? Ah, f de x era x a la x. Entonces, es x a la x por logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Y listo, ya encontré una derivada que en principio no sabía cómo derivar, ¿verdad? X a la x, aplicando propiedades de logaritmos. Este procedimiento que acabo de hacer se conoce como derivación logarítmica. Lo que se hace es aplicar logaritmo a ambos lados y bajar ese exponente para poderlo aplicar. Es obligado utilizarlo cuando tengo una potencia y tanto la base como el exponente tienen variables. Ahí es obligado. A veces en ciertas expresiones simplifica la expresión y me la hace más fácil de derivar. ¿Cuándo? Bueno, cuando la expresión, por ejemplo, es una factorización, digamos, está factorizado, es decir, es una multiplicación, multiplicaciones y divisiones de factores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el logaritmo de la multiplicación y el logaritmo de la división se separa en sumas y restas. Y es más fácil derivar sumas y restas que derivar multiplicaciones y divisiones. Entonces, cuando la expresión tiene, o sea, está factorizada, está puros productos y divisiones, de pronto es más fácil aplicar esto. Ok, vean, voy a demostrar, verifiquemos que esa formulilla que les había dado de x a la n igual a n por x a la n menos 1 sirve o funciona, esto funciona para cualquier número real. Que les había comentado que en el folleto venía para números naturales, se lo hicimos en clase, para enteros negativos, viene en el folleto, para racionales, viene en el folleto, ¿verdad? Pero aquí es una, digamos, demostración más general con cualquier número real. ¿Y qué se hace? Derivación logarítmica. ¿Ok? Si ustedes dicen que f de x es x a la n, donde n puede ser cualquier número real, ustedes pueden aplicar logaritmo a ambos lados. Bueno, puede ser con valor absoluto, ¿verdad? Pongámoslo con valor absoluto. Pensando en que esa potencia eventualmente podría darme negativo, ¿verdad? Esto es logaritmo de x a la n. Esto es n por logaritmo de x. Derivo a ambos lados. Del lado izquierdo, está, esta prima, tal vez lo puse muy arriba y tal vez se confunda de que está ahí arriba. Ok, del lado izquierdo hay una cadena. Tengo logaritmo natural de algo que no es x. 1 entre esa expresión por la derivada de esa expresión. La constante sale de la derivada y la derivada del logaritmo ya habíamos demostrado que era 1 entre x aún con valor absoluto. Ok, voy a bajar un poquito. Dice que f' entonces es f de x por n por 1 entre x. ¿Pero quién era la función? X a la n. La función es x a la n. División de potencias de igual base.
Conservo base, resto exponentes y listo. Muy fácil, ¿verdad? Qué demostración muy bonita. No importa si n es irracional, racional, el número que sea, esa fórmula funciona, ¿verdad? O sea, ahora en adelante igual, a mí me ponen a derivar x a la pi, y esto es pi por x a la pi menos 1, ¿verdad? Y x a la e por x a la e menos 1. No importa si el número es racional o es irracional, se deriva igual. Siempre y cuando la potencia, ¿verdad?, sea un número. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Se hace con esta misma derivación logarítmica, es la misma idea. Bajemos un poquito. ¿Ok? Verifiquemos que la derivada de a la x es ella misma, e a la x. Esa es la única función cuya derivada es ella misma. La derivada de a la x es e a la x. Si la función es e a la x, apliquemos derivación logarítmica. Bueno, aquí e a la x siempre es positiva, no hace falta el valor absoluto. ¿Ok? Derivemos ambos lados. Bueno, antes de derivar, simplifiquemos. Logaritmo natural de f de x es x. Ahora, logaritmo natural de e a la x, propiedad de logaritmos y exponencial, por ser una inversa de la otra, da x. Bajemos un poquito. Ok. Derivamos 1 entre f de x por f' de x es 1. Mira, f' de x es la misma función. F' de x y la función era e a la x. Listo. La derivada de e a la x es ella misma. ¿Sí? Muy, muy interesante. Y verifiquemos que la derivada de a la x, la que les dije arriba, es a la x logaritmo de a. Lo mismo, derivación logarítmica. F de x es a la x. Logaritmo de f de x es logaritmo de a la x. Es la misma idea. Logaritmo de f de x, perdón, es x por logaritmo de a. Derivo ambos lados. Derivada del logaritmo 1 entre f de x por f'. Logaritmo es una constante. Logaritmo natural de a es una constante. La constante se puede sacar de la derivada. Y la derivada de x es 1. ¿Cuánto es f'? La función por logaritmo. Ok. La derivada de a la x es a la x logaritmo natural de a. Listo. Ok. Esas fórmulas también se las agregan a su tabla de fórmulas, se las tienen que aprender. Ok. La derivada de la x es ella misma, la derivada de la x, a la x logaritmo natural de a. X a la n por x a la n menos 1 para n real, el número que sea, eso funciona. ¿Mm? Ok, voy a hacer otro ejemplo de derivación logarítmica para que vean igual otra aplicación sencilla.